Entonces vamos a empezar, como les había dicho, con la discusión. La discusión quiero iniciarla con unas preguntas que tengo aquí en un Kahoot. Entonces les voy a compartir mi pantalla, la pantalla del Kahoot. Y les comparto también ahorita la información por el chat. Creo que es esta, aunque sí, sí es esta. Comparto la información por el chat. La página kahoot.it y el PIN es el número por medio del cual ustedes van a acceder al Kahoot en particular que vamos a mirar hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, entren a la aplicación o a la página y ponen ese número. Y aquí estoy esperando a que se vayan uniendo. Bueno, vamos 9. ¿Alguien más se va a unir? Ok, ya estamos bien. Muchas gracias a todos por unirse. Entonces, las preguntas las vamos a iniciar. Déjenme revisar una pequeña cosa antes de empezar. A ver, a ver, a ver, a ver. La verdad, yo normalmente no, pues no, esto es como el primer semestre que uso Kahoot como en forma, entonces quería simplemente verificar que todo esté en orden. Y tal vez no está tan en orden, ahora que me acabo de dar cuenta. No, me acabo de dar cuenta que el tiempo creo que está muy corto para las preguntas. No, solo pensé que con ponerlo una vez el tiempo estaba bien. Les pido disculpas por eso. Por favor, tengan un tris de paciencia porque efectivamente el tiempo está muy corto para las preguntas. Demasiado corto para mi gusto. A ver. Voy a dejar de compartir la pantalla porque no, yo creo que este Kahoot ya no lo podemos hacer. Me disculpan de verdad porque no, creo que toca volverlo a cargar. No, y justo me acordé justo hasta ahorita que el tiempo es cortico. El tiempo que da por default son 20 segundos, que me parece que no da suficiente tiempo para ni siquiera leer la pregunta. Aunque pues yo sé que ustedes son veloces, pero igual.
Ahora sí. Me disculpan, pero vamos a jugar con este otro pin, no con el anterior. Voy a poner por el chat y lo estoy compartiendo ahorita por la pantalla. El sonidito sí. Lo voy a quitar. Ya. Por favor, entren con este otro pin. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a iniciarlo. Con la primera pregunta. ¿La carrera entre la pelota y el fotón termina en la parte del frente del tren? ¿Verdadero o falso? ¿Listo? Todo el mundo me respondió que falso. Perfecto, muy bien. Efectivamente, la carrera no puede terminar enfrente del tren. Es una de las partes cruciales del experimento. Y es que cuando el fotón llegue al frente del tren, nosotros vamos a tener muchos problemas sabiendo dónde está la pelota. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿quién respondió primero? Ok, aquí está el scoreboard. Pero bueno, vamos, tenemos más preguntas. Bueno, en toda la carrera, ¿cuál recorre más distancia? ¿La pelota o el fotón? Muy bien, sí, eso estaba fácil. Era simplemente el fotón, pues obviamente la pelota, la idea es que como va más lento, pues no va a recorrer más distancia que el fotón. Sin embargo, es el fotón el que recorre más distancia. ¿cómo? Es el fotón el que recorre más distancia. ¿Ah, sí? Ay, yo vi, ¿cómo así? No, sí, está. Pues, el fotón es el que recorre más distancia, sí, esto quedó al revés. Lo siento, lo siento, lo siento. Eso me pasa por usar. Necesitaba un usuario de prueba antes. No importa. Qué pena, muchachos. No, sí, lógico, ustedes tienen toda la razón. Es la pelota. Igual de esto no es calificable. Pero todos tenían razón. El fotón es el que recorre más distancia, pero una parte crucial que quería mencionar aquí en esta pregunta es que precisamente el fotón lo utilizamos como referencia para medir la velocidad de la pelota. Pero bueno, continuemos. Bueno, ahí el puntaje quedó igual. A ver, sigamos. La siguiente pregunta es si la carrera entre la pelota y el fotón terminan en el mismo punto. Es verdadero. La pelota y el fotón terminan en el mismo punto. O sea, la pelota y el fotón se encuentran al final de la carrera. ¿Listo? Se encuentran al inicio, o sea, al inicio están en el mismo lugar y arrancan al mismo tiempo. Y al final, la pelota y el fotón terminan al mismo tiempo y en el mismo punto. Bueno, continuemos. Se modificó un poquito la scoreboard. Ahora sí. Digamos que es que el anterior estaba tan fácil que no contaba. Es la manera de reescribir eso. Se puede reemplazar el fotón
por una segunda con una segunda pelota que tenga una velocidad finita, no menor que la velocidad de la luz, para poder llegar a la misma conclusión, es decir, a la misma fórmula de la suma de velocidades de Einstein por medio de este experimento? No, ahí sí estuvo un poquito más dividido. Estuvo más dividida la opinión. Unos dijeron que verdadero, otros dijeron que falso. Y aquí otra vez me quedo, no, esto sí. No, la respuesta correcta es que es falso. ¿Por qué me quedo así? ¿Será que no? Es que, bueno, no importa. No, efectivamente, no puedo reemplazar el fotón por una segunda pelota. La razón por la que no puedo reemplazar el fotón por una segunda pelota es porque digamos, lo único absoluto en este experimento que estamos utilizando dos marcos de referencia diferentes, el marco del tren y el marco externo al tren, el marco de, entre comillas, la estación. De lo que podemos estar de acuerdo al hacer el cambio entre un sistema y otro de referencia es que la velocidad de la luz es constante. Mientras que si tomamos una segunda pelota cuya velocidad sea distinta a c, entonces pues no vamos a poder llegar a la conclusión correcta. Si no podemos estar todos de acuerdo con respecto a una velocidad única que va a ser entonces esa velocidad absoluta que es la velocidad de la luz, pues, pues no lo vamos a lograr. Entonces, efectivamente, aquí la respuesta es falso. No, esta tabla no va a significar nada al final. Bueno, sigamos. Hay una fracción f que es el valor de la longitud del tren donde termina la carrera. La pregunta es si esa fracción f depende únicamente de la velocidad del tren. Falso, no. Realmente esa fracción depende principalmente de la velocidad de la pelota. Porque esa fracción depende qué tanto avanzó la pelota mientras el fotón hizo lo suyo. Desde el marco de referencia del tren. Si yo fuera a hacer la misma pregunta desde el marco de referencia de afuera, el marco de referencia externo, entonces yo podría argumentar, bueno, si no conozco esa velocidad, sino me voy a basar en las otras velocidades, en la velocidad de la pelota medida desde afuera y la velocidad del tren medida desde afuera, entonces puedo calcular también esa fracción f, pero en ese caso entonces no depende únicamente, gracias, de la velocidad del tren, sino depende también de la velocidad de la pelota medida desde el marco de referencia de la estación. Entonces su respuesta es cierta y también me quedó bien calificada, efectivamente esto es falso, no depende únicamente de la velocidad del tren, de ninguna de las dos maneras como se analiza el valor de la fracción f, porque la idea es que el valor de la fracción f es la clave para yo poder entender, para poder relacionar el experimento visto desde el tren y el experimento visto desde afuera. Bueno, nos queda un par. Bueno, todos los marcos de referencia ven al fotón y la pelota empezar y finalizar la carrera al mismo tiempo. O sea, todos los marcos de referencia se pueden poner de acuerdo entre que el fotón y la pelota empiezan la carrera al mismo tiempo y que el fotón y la pelota terminan la carrera al mismo tiempo. Bueno, entonces aquí la respuesta quedó bien, es verdadero esto que estábamos mencionando. Todos los marcos de referencia, en este caso, van a poder observar que ocurrieron esos dos eventos. O sea, ningún marco de referencia puede negar que esos eventos ocurrieron.
No estamos hablando del orden de los eventos, nada de eso todavía estamos hablando. Simplemente estamos preguntándonos si todos los marcos de referencia están de acuerdo que hubo un evento que se llama empieza la carrera con el fotón y la pelota y otro evento diferente que es el fotón y la pelota terminan la carrera. Todos los marcos de referencia pueden estar de acuerdo con que esos eventos ocurrieron por aparte, pero todos están de acuerdo con que ocurrieron. Pero ahí dice al mismo tiempo. O sea, sí, pero por eso finalizar estaba entre paréntesis. ¿Les parece que no quedó claro? Está bien, puede ser que no quedó claro. Si no quedó claro, pues tienen razón. Lo puse entre paréntesis para mostrar que era como un evento diferente. No que empezaran y terminaran al mismo tiempo, sino que ambos empiezan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. Pero está bien, puede que no haya quedado tan claro. Bueno, igual no pasa nada, esto no es un quiz realmente, simplemente quiero que dialoguemos y pensé que el Kahoot podía ser una buena herramienta. Y sí, la herramienta es buena y falló fue la interfaz, o sea, yo. Bueno, y aquí está la última pregunta. Todos los observadores reportarán que la pelota está a una distancia D mayúscula del frente del tren cuando el fotón se refleja. Bueno, también ahí estuvo dividido. La respuesta correcta es falso. No es cierto que todos los observadores reporten que la pelota esté a esta distancia del frente del tren cuando el fotón se refleja. Y aquí volvemos a lo último que mencionamos la última clase, que es el problema de la simultaneidad. El problema de la simultaneidad es que nosotros no podemos decir que todos los marcos de referencia estén de acuerdo con que dos eventos hayan ocurrido al mismo tiempo. ¿Cuáles son estos dos eventos? El evento de que el fotón se refleje es un evento y que la pelota esté a una distancia D del frente del tren, eso es otro evento. Que la pelota esté a una distancia D respecto al frente del tren, eso es otro evento. Son dos eventos diferentes. Esos dos eventos diferentes puede que sean vistos desde un marco de referencia como que ocurren al tiempo. Por ejemplo, desde el marco de referencia, yo qué sé, del tren o de afuera, dependiendo yo en qué distancia D está interesado. Pero para otro marco de referencia, esos dos eventos no tienen por qué ocurrir al tiempo. La simultaneidad puede ser algo que ocurre únicamente en un marco de referencia y en los demás marcos de referencia ya esos eventos no van a ser simultáneos. Entonces esta pregunta la hice o la pensé pues en contraste a la anterior, porque fíjense que el fotón y la pelota son dos objetos distintos, pero son parte de dos mismos eventos, el evento iniciar carrera y el evento terminar carrera. En esos dos eventos, el fotón y la pelota están en el mismo punto y tiempo, en las mismas coordenadas espaciotemporales, si queremos ya hablar en términos más relativistas. Al inicio y al final de la carrera, eso es un solo evento. Iniciar la carrera es un evento, terminar la carrera es un evento, y el fotón y la pelota comparten esas coordenadas. Pero cuando el fotón se refleja en la parte del frente del tren y la pelota está en algún punto D fijo respecto a el fotón, entonces esos son dos eventos diferentes, porque no comparten la misma coordenada espacial. Puede que compartan la misma coordenada temporal desde algún marco de referencia, pero como no están ocurriendo en el mismo punto, entonces otro observador, por ejemplo, que se esté moviendo en contra del tren, va a decir, no, esos eventos no ocurrieron al tiempo. No vamos a esperar que haya simultaneidad en otros marcos de referencia, pues cuando esos son dos eventos diferentes. Entonces, por eso planteé esa última pregunta, para que vieran que a pesar de que estamos acostumbrados a decir que ocurren cosas al tiempo, si no están esas dos cosas, esos dos eventos que ocurren, están ocurriendo en la misma coordenada espacial,
Entonces no podemos asegurar nada sobre la simultaneidad. La única manera que podemos decir que están ocurriendo cosas de forma simultánea es cuando nos referimos a una única coordenada espaciotemporal. Por ejemplo, que la pelota y el fotón llegan simultáneamente al final de la carrera, eso es un solo evento. Y todos los demás observadores van a encontrar que eso es un solo evento. Nadie va a poder negar que ese evento ocurrió. Nadie va a poder negar que esos dos se encontraron. Pero cuando hablamos de cosas que pasan en regiones diferentes del espacio, ahí es donde entramos en problemas, tratando de asegurar que una simultaneidad sea universal para todos los marcos de referencia. Pero bueno, muchas gracias por participar en el Kahoot. Me disculpan la parada. Yes. Profe, pero entonces a mí me queda una duda y viene como desde la clase pasada porque no entendí bien entonces uno cómo hace para definir, para diferenciar dos eventos. Por ejemplo, en la clase anterior decíamos que el hecho de que sonara la campana era un tercer evento, ¿cierto? Pero bueno, decíamos que se encendieran los bombillos eran dos eventos aparte porque estaban ocurriendo en espaciotemporales diferentes. O sea, tenían coordenadas diferentes. Pero cuando uno está afuera, la campana no suena en un espacio temporal diferente. La campana suena, es decir, sí, la campana efectivamente suena en una coordenada espaciotemporal específica, sí, en una única. Pero, o sea, es diferente a la que estaba antes. O sea, ¿cuál fue el criterio ahí como para yo decir que ese era un evento y no dos eventos? ¿Que suene la campana? Sí, porque es que sonar la campana... pues está sonando diferente. Dime, ¿está sonando pero diferente? Pues está sonando en espacios temporales diferentes. Pues en espacio, pues en una coordenada diferente a pero la es que anterior. Ocurre, tú dices que, no, bueno. Ok, creo que entiendo lo que quieres. Ya. Que si estás tal vez pensando en si ocurre al mismo tiempo para ambos observadores. Pues, a ver, no es que, o sea, van a escuchar la campana sonar al mismo tiempo, ¿cierto? Pero eso no va a ocurrir en la misma coordenada porque el tren se está moviendo. Entonces, si la característica para decir que las bombillas se encendieran era que estuvieran en la misma coordenada espacio-temporal, para yo decir que fueron eventos separados, porque en el caso de sonar la campana no es dos eventos separados y también tiene como una diferencia espacio-temporal. Creo que entiendo un poco la pregunta, creo, pero no importa, si no la entiendo, me dices, porque la idea de esta discusión es esa. Entonces lo que está ocurriendo es lo siguiente, que la campana suene es un solo evento, no hay dos eventos ahí. Lo que tenemos es dos observadores, un tren y un observador afuera. Entonces cada uno va a observar que eso ocurre. Ahora, como cada uno mide el tiempo diferente, tal vez los dos no están de acuerdo en el momento en el cual ocurrió, el instante de tiempo en el cual ocurrió. A eso no se refiere la simultaneidad. La simultaneidad se refiere a decir si dos eventos diferentes ocurrieron al tiempo, no si dos observadores vieron un evento al mismo tiempo, uno solo al mismo tiempo. Yo no sé cómo mide el tiempo el observador de la estación comparado con el observador del tren. Puede que sea un poco diferente. Eso sí, es verdad, tiene razón, puede ocurrir. Cada uno puede observar, por ejemplo, para el otro fue a las 12 de la tarde. Puede ser. Eso no dice nada sobre la simultaneidad. Lo que dice es que el evento ocurrió y ninguno de los dos puede decir que el evento no haya ocurrido. Los dos tienen que estar de acuerdo con que el evento ocurrió. Como es un solo evento,
entonces no se habla de si hubo simultaneidad o no, porque fue una sola cosa que ocurrió. La simultaneidad se refiere en este caso a si ocurren dos eventos separados como medidos al mismo tiempo desde un solo observador. Entonces, en este caso, los bombillos desde el observador del tren se prenden al tiempo y desde afuera no se prenden al tiempo. O sea, no coincide la marca temporal de cuándo ocurrió cada cosa, es lo que no coincide. Pero ¿cómo miden los tiempos un observador y el otro observador? Para eso necesitamos hacer las transformaciones de Lorentz, para poder decir, vea, para mí mi tiempo es tal y para usted su tiempo es tal. Y para podernos poner de acuerdo en cuál tiempo es, entonces nos toca hacer la transformación. Es posible también plantear lo siguiente, es posible plantear que efectivamente, porque esto no es un problema, a pesar de que lo parezca, no es un problema bidimensional, es un problema unidimensional. Entonces nosotros podríamos decir y podríamos plantear que el cero del tiempo es el instante en el cual ambos observadores escuchan la campana. Ese puede ser el cero del tiempo. Entonces, ¿cuándo ocurrió que sonó la campana? Entonces los dos observadores dirían, no, en mi tiempo cero, y estarían de acuerdo en ese caso. Si iniciaran el tiempo como el momento en el cual los dos escuchan el sonar la campana. ¿Cuándo esto no podría ocurrir? Por ejemplo, si cuando suena la campana, la posición del tren o la posición de la campana no coincide, por ejemplo, con la posición del observador. Entonces, viene el tren, aquí es donde suena la campana, yo soy el observador de la estación, viene el tren y aquí suena la campana, bien, pero si la campana suena por acá, entonces hay un problema, que es mientras se demora la señal de la campana en llegar hasta mí. Y ahí es donde puede haber una discrepancia en los tiempos que observa el observador del tren y el observador de la estación. Quiero compartir aquí un mensaje que deja Santiago. Si los eventos se originan en las mismas coordenadas espaciotemporales, entonces los eventos son simultáneos y el retraso temporal que hay mientras que un observador se entera es el mismo para los dos eventos. Sí, es verdad. Pero bueno, de todas maneras sí es algo que hay que analizar con cuidado, con mucho cuidado. Bueno, Angie, no te veo, pero no sé si estás muy convencida. Pareciera que no. Tú. Pero bueno, pues no sé, voy a pensarlo otro ratico. No hay problema. Esa es la idea. Esa es la idea que lo pensemos bien. Lo que pasa es que, claro, ahorita, a pesar de que ya llegamos a un resultado, a un buen resultado desde la suma o para la suma de velocidades, todavía carecemos de las herramientas matemáticas para cuajar estas ideas un poquito más, porque por ahora todavía está un poco nebuloso. Y pues, digamos, es justo que necesiten más tiempo para analizarlo, porque todavía no nos hemos puesto ya con las transformaciones de Lorentz, que son las que nos pueden ayudar a por lo menos sacarle números a esto, sin tal vez no sacarle la intuición, pero sí sacarle numeritos. Bueno. ¿Qué más preguntas hay sobre este experimento? El experimento de esta suma de velocidades sin relojes ni reglas. ¿Cómo les pareció? No les pregunto, ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo les pareció? ¿Intuitivo? ¿Contraintuitivo? ¿Cómo lo vieron? A mí personalmente me parece chévere. Si no lo habría puesto. Pero ¿cómo lo vieron? Profe, mero truca, la verdad. El man se inventó mero hack matemático para llegar a llegar a la adición de velocidad relativista sin tener que usar distancias ni nada.
pero creo que a lo largo de la matemática que se hace, se salta un paso, porque cuando introduce las distancias, él usa el ejemplo de un carro. Él simplemente pone la unidad como la distancia que separa el fondo del tren con el frente del tren. Ujú. Y ahí de manera implícita hay como un cambio de variable, una transformación, para una redefinición de la variable para poder decir que es uno sin importar cuál sea la distancia real. ¿Pero tú te refieres a F o a D en particular? No a f, sino que cuando plantea f y la relación 1 menos f sobre 1 más f, ese 1 se refiere a la distancia total, porque particularmente es 1, si estamos hablando de una distancia indeterminada. Estoy mostrando aquí una diapositiva. ¿Esta está relacionada con lo que me estás mencionando? Sí, profe, ese 1, justamente esos unos que muestran la distancia. Él habla de la fracción f a partir de una distancia que es indeterminada, pero matemáticamente toma esa distancia como 1. Bueno, más que para mí, más que tomarla como 1, lo que yo entiendo es que el tren tiene una longitud fija, digamos, desde el marco de referencia del tren. El tren tiene una longitud, no sé qué ponerle, L mayúscula, aunque no me acuerdo si aquí se usa después esa L en otro lado. Y entonces, todas las distancias, por ejemplo, si se fuera a medir esta distancia de acá, está como, no sé, X, por decirlo así. Es que no quiero pisar las mangueras ahí de lo demás. Si eso es X y esa longitud del tren es L, si esto es X y toda la longitud del tren es L, entonces pues para mí F es simplemente X sobre L y asimismo ese 1 sale de considerar pues esa longitud sobre L. O sea, cuando yo tomo, por ejemplo, cuando yo digo 1 menos F, estoy diciendo es X menos L sobre L. Cuando yo digo 1 más F, estoy diciendo X más L, bueno, sí, de hecho sí, X más L sobre L. O sea, como son fracciones, pues realmente esas unidades no importan. Eso no se especifica en el texto, pues ¿No? simplemente pasa a hablar de fracción, entre comillas, pero en ningún momento se hace como esa transformación matemática que usted acaba de explicar, sino que Ok, salta directamente al 1. ok. Ok, es justo. Bueno, claro que es que, bueno, el F lo toma como una fracción y lo explica de una manera curiosa. Yo no sé si de pronto es que esa fue no sé, una decisión editorial para decir que como esto es un tren largo, entonces pues digamos que el tren está dividido en vagones y entonces él dice, no, pues F corresponde al vagón número tal. O sea, que el evento, por ejemplo, de que la pelota y el fotón se encuentren, ocurre en un vagón específico, y entonces la manera de decir cuál vagón en específico es ese número F, que pues, digamos, F, por ejemplo, fuera 0.35, eso significa que si el tren tiene 100 vagones, ocurrió en el vagón número 35. Creo que él lo trata de explicar también un poco así, como en qué vagón ocurre. A mí eso no me encanta, pero entiendo por qué lo puso. Ya queda más claro, pero gracias. Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué más observaciones tienen? Bueno, que muy ingenioso. Pues a mí me gusta es por ingenioso, porque todavía no hemos hablado de transformaciones de Lorentz. Estamos arrancando simplemente con los postulados y ya con eso podemos comenzar a construir fórmulas matemáticas útiles. Profe, una pregunta.
Sí, cuéntame. O sea, nosotros, para hallar la velocidad de la pelota, siempre pues la hacemos cuando el fotón rebota, ¿cierto? Eh, y nosotros, ¿cómo hemos hecho para hallar la velocidad del fotón? También viéndolo rebotar o pues nosotros usamos la velocidad de la luz. Bueno, hay un par de cosas. Primero que la velocidad de la pelota no la encontramos cuando el fotón rebota. O sea, porque para mí, cuando yo escucho cuando el fotón rebota, me estaría refiriendo a este evento que ocurre acá, que es cuando el fotón llega al espejo. Entonces, la velocidad la conozco sabiendo cuándo se vuelven a encontrar. En este caso, tienes, digamos, esa es una pregunta que podemos enredar mucho. ¿Por qué? Porque mi primer impulso de responder esa pregunta es, curiosamente, que no necesitamos saber el valor de C. Lo único que necesitamos saber es que tenemos un fotón y no estamos lidiando con otra partícula que no sea un fotón, sino que sea efectivamente un fotón, que sea un pulso de luz que estamos enviando y volviendo, y que ese pulso de luz yo conozca que se cumple el segundo postulado de la relatividad especial, que me dice que todos los observadores ven un pulso de luz moviéndose a la misma velocidad. Entonces, en ese sentido, la velocidad de la luz el valor de la velocidad de la luz realmente no importa. O sea, simplemente se le pone como valor C, no solo como manera de ahorrarse escribir 300.000 kilómetros por segundo, sino porque realmente no importa, es simplemente es una velocidad que es constante para todos los observadores. Da la casualidad que es la velocidad de la luz, pero este es un análisis para el cual lo único que necesitamos saber que hay luz es porque esa propiedad de nuestro universo físico corresponde a la luz. Pero este problema, como ustedes lo pueden ver, se podría analizar simplemente como un problema donde hay una velocidad que es medida por todos los observadores igual y no necesitaríamos saber ni siquiera la naturaleza física de esa velocidad. Pero el valor de C puntualmente no lo necesitamos saber. Profe, y hay otra cosa que no entiendo. Si los dos relojes comienzan, yo tengo dos relojes y voy a comenzar a medir desde el mismo punto y los separo, o sea, ¿por qué los relojes se pierden la sincronización si comenzaron sincronizados? Pues porque el hecho de la distancia, solamente por cambiar su posición, hace que se desincronicen. Esa pregunta también tiene cierto nivel tiene una cantidad de profundidad complicada. Pasa lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de la sincronización, precisamente lo que tratamos de no hacer es cargarnos los relojes de un lado a otro, sino tener relojes acá y tener relojes allá. Los relojes lo único que vamos a necesitar es que avancen a la misma tasa, o sea, que tengan como el mismo mecanismo que haga TikTok y que desde el mismo marco de referencia hagan TikTok a la misma tasa. Entonces yo pongo un reloj aquí y otro reloj lo pongo en otro lugar. Y cuando yo escucho en cada uno de los lugares si suena TikTok a la misma velocidad, entonces estoy contento con mis relojes. Y ahí es donde tengo que sincronizarlos, ¿sí? Para saber efectivamente qué tiempo está marcando cada uno y pues para poder traerme información del tiempo que se mide por allá y el tiempo que se mide por acá. Ahora, es posible hacer lo que tú dices, que es coger un reloj y llevármelo físicamente y parar allá y ver qué tiempo mide, o peor aún, volvérmelo a traer y ver si se desincronizaron. Y la respuesta, lamentablemente, es sí, efectivamente, según la relatividad especial, y esta es la famosa paradoja de los gemelos. Si yo cojo un reloj, me lo llevo a velocidades cercanas, pues ni siquiera cercanas, sino pues comparables a la de la luz, es decir, cuando comienza a actuar la relatividad especial, y lo vuelvo a traer, los dos relojes van a marcar algo diferente. Pero eso no es tanto un problema de desincronización, sino es un problema de que
por un momento, el reloj que viajó no estaba viajando en un marco de referencia inercial, porque en algún momento tuvo que frenar y tuvo que volver. En ese frenado y vuelta, el reloj pierde el estatus de ser un observador inercial. Le quitamos el carnet por haber hecho esa vuelta. Por devolverse, ya no eres observador inercial. Y entonces ya no tenemos esas mismas restricciones que tenemos para que todos los observadores inerciales deben observar lo mismo. En ese caso, ese observador no fue inercial. Entonces no puede reportar exactamente el mismo tiempo, que haya transcurrido el mismo tiempo que el observador que se quedó. De eso hablaremos también con más detalle más adelante, pero eso de llevarse los relojes y volverlos a comparar puede ser problemático. Por lo general lo que hacemos es que en un marco de referencia andan todos los relojes y en mi marco de referencia están todos los relojes y trato de no intercambiar relojes de un lado a otro. Lo máximo que intercambio es más bien información, eso sí lo puedo hacer, pero pasear relojes de ida y vuelta, eso es algo que por lo general no hacemos, precisamente por ese problema, porque devolverse es dañar mi inercialidad. Eso, profe, vamos agarrando la idea. Bueno. Profe, yo tenía como un comentario con la lectura. Dime. Pues yo entendí toda la parte matemática que me explicó, me parece chévere, sencilla, pero ya la parte como física o con los cuadros que él trata de mostrar, ahí es donde yo no entiendo. Por ejemplo, con la parte de que seamos el observador de afuera, que se está moviendo el tren y las partículas. Ahí es cuando me confundo porque no descifro ver cómo es que sacó esa distancia de D y esos tiempos así de que se suman y se restan. Ok, está bien, pero para cuando el tren está quieto, ¿todo bien? Ah, no, sí, cuando el tren está quieto, excelente, ahí sí se entiende todo. El problema es cuando me salgo y lo veo moverse. Listo, bueno, creo que ese es un punto interesante porque creo que yo tuve la misma impresión y por eso hice estas diapositivas. Pero bueno, entonces, permítanme entonces hablar un momentico de esto, aunque bueno, no. Voy a hablar rápidamente de esto. Bueno, entonces, esta era la parte del tren quieto, donde entonces encontramos F como función de U, que fue una de las cosas que les pregunté ahora rato. Que si efectivamente el tren, si la velocidad del tren afectaba a F, y la respuesta era sí, pero si estoy montado desde el marco de referencia del tren, pues ni siquiera sé que el tren se está moviendo, entonces lo único que lo afecta es la velocidad de la pelota, esa medida de F. Pero ya cuando me muevo entonces al marco de referencia del tren, entonces pues ocurre los dibujitos que se plantean ahí, pero pues que si no estoy mal yo les he hecho como una pequeña modificación, pues más como una pequeña ilustración para mirar cómo funciona eso. Pero ya cumplimos 45 minutos, entonces lo que voy a hacer es que vamos a dejar 15 minutos de receso y volvemos con la pregunta de Santiago, que me parece de todas maneras importante aclarar. ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces nos vemos a las y 05, ¿vale? 9:05 nos encontramos aquí otra vez.
Bueno, ¿preparados? ¿Preparadas? Entonces sigamos con la pregunta de Santiago. Para mirar bien lo que ocurre desde el marco de referencia externo, es decir, desde la estación, es importante entender que realmente en el análisis hay dos transiciones, o digamos dos partes. La primera parte ocurre entre el instante 1 y 2, que es desde el inicio de la carrera hasta que la pelota llega a un punto por acá. Vamos a llamar el punto P a falta de originalidad. Vamos a llamar el punto P. ¿Cuál es ese punto P? El punto P es el punto en el cual está la pelota cuando el fotón llega a la parte del frente del tren, ¿no? Es decir, lo que estamos tratando de saber es si contamos el tiempo que se demoró el fotón en llegar hasta la parte del frente del tren, visto desde afuera significa que no solo es llegar al frente del tren, sino además ir detrás del tren. El tren se está moviendo. Entonces el fotón iba detrás del tren y llegó a la parte, alcanzó al tren y alcanzó la parte del frente del tren. ¿Cuánto tiempo se demoró? Entonces ese tiempo fue T0. En ese mismo T0, ¿cuánto avanzó la pelota? Ese es el punto P. En el tiempo T0, lo que avanzó la pelota. Y entonces, al hacer ese análisis, lo que aparece es que si D es esa distancia medida desde la posición del punto P y el frente del tren, pues la podemos expresar en términos de la distancia que recorrió el fotón, TUN, menos la distancia que recorrió la pelota. Y ese sería ese D. Pero ese es solo uno de los momentos, o uno de los pasos. El otro paso que tenemos que mirar es, bueno, resulta que yo puedo mirar cuánto se demora el fotón en recorrer justamente esta distancia D, en devolverse. Bueno, y bueno, de hecho, menos de D, porque realmente no se encuentran en D, porque pues obviamente la pelota habrá avanzado un poquito más. Entonces, más bien, desde este punto P, ahora nos encontramos con la siguiente situación. La pelota avanzando hacia la derecha, el fotón avanzando hacia la izquierda, y se van a encontrar en algún punto, pues no en la mitad, pero sí en algún punto entre ese punto P y el frente del tren. Y ahí va a haber otro tiempo. Es desde que la pelota llega al punto P hasta que se vuelve a ver con el fotón, ¿cuánto tiempo pasa? Y ese tiempo le vamos a decir T1. Entonces, si se demoran T1 en volverse a encontrar, T1 de P a encontrar el fotón, ¿sí? Para la pelota. T1 para que la pelota vaya de P a encontrar el fotón. Entonces, ¿cuánto tiempo es ese? Pues no sé realmente, pero lo que sí puedo saber es que si supiera ese tiempo, entonces yo ya sé que esa distancia debe ser exactamente la suma de esa distancia de que habíamos encontrado antes, es la suma de lo que avanzó la pelota y lo que avanzó el fotón. Debe coincidir con esa suma, ¿sí? Porque pues ellos deben recorrer ambos esa distancia para encontrarse. Entonces, por eso D también se escribe en términos de ese tiempo T1, ¿sí? Como la suma de esas distancias que recorre pelota y fotón en ese segundo paso. Entonces, en el primer paso teníamos T0, que es lo que se demora el fotón en llegar al frente del tren. ¿Sí? Y expresamos, lo que podemos hacer es expresar en términos de ese T0, en términos de la velocidad de la pelota medida desde afuera. Recuerden que esta es la velocidad pelota desde afuera. Puedo
escribir esa distancia entonces en términos de ese tiempo t0 y en términos de la velocidad de la pelota. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de describir esa misma distancia, pero ya desde la segunda fase de lo que está ocurriendo en la carrera, que es que la pelota y el fotón están yendo en direcciones contrarias para encontrarse. ¿Listo? Así lo analicé. Yo creo que estas flechitas las puse yo, las rojas las puse yo. Y entonces a partir de acá es que nosotros, ya dado que esa distancia es la misma, entonces pues sacamos esta proporción que es T1 sobre T0, que está dada en términos de la velocidad vista desde afuera. Pero pues eso no es suficiente. Entonces por esa razón tenemos que encontrar otra manera de encontrar esa proporción entre T1 y T0 analizando el mismo problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar maneras de expresar T0 y T1, recordando que T0 y T1 tienen unas definiciones muy específicas, pero ahora en términos de la longitud del tren, porque la longitud del tren la conocemos muy bien. Entonces nos damos cuenta que la longitud del tren la podemos medir como lo que recorrió el fotón. O sea, recuerden que T0 es para el fotón, el tiempo que se demora en llegar al frente del tren. Entonces, lo que recorrió el fotón en ese instante de tiempo, menos lo que recorrió el tren, pues es la longitud del tren. Recuerden que todas estas distancias las estamos midiendo desde afuera, ¿sí? No estamos haciendo ninguna comparación con la longitud del tren desde adentro, no. Esto es todo medido desde afuera. Y entonces aquí está la parte que yo considero crucial de este análisis. Y es entonces este dibujito de acá, que es para ese T1. Entonces ese tiempo T1, pongámoslo acá, recordemos que es para la pelota que encuentre al fotón desde P. Ah, perdón, tenía que haberlo escrito así. Desde P hasta encontrar el fotón. Entonces estábamos aquí en P y por aquí está el punto de encuentro con el fotón. ¿Listo? Pero entonces ahora no vamos a analizar en sí mismo la pelota, porque pues la pelota hicimos el análisis anterior, no. Vamos a comparar la velocidad de la luz con la del tren, así como en la diapositiva anterior lo hicimos, pero pues es un poquito más sutil, porque lo que vamos a decir entonces es que durante ese instante de tiempo, el tren avanzó esta distancia, VT1. En ese instante de tiempo, o sea, mientras, ese es el último instante de tiempo, es mientras se termina la carrera. Entonces, mientras se termina la carrera, el tren avanzó una distancia VT1. Y asimismo, pues, el fotón avanzó una distancia CT1. Entonces, ¿qué es esa suma de esas dos distancias? Pues esas dos distancias coinciden, pues, con ese factor F que habíamos hablado hace rato, FL. Entonces, esa fracción de el tren donde decimos que se encuentran el fotón y la pelota, pues debe coincidir exactamente con esa distancia que estamos mencionando acá, ¿sí? O sea, esta distancia FL no depende de todo lo que dijimos antes. O sea, esta distancia FL simplemente existe así. Lo que estamos concluyendo es que esa distancia FL es entonces coincide con la suma de lo que avanzó el tren con lo que se devolvió el fotón hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el tren avanzó. Entonces, como el tren avanzó, entonces el fotón tenía una ventaja. La ventaja del fotón es que como el tren iba avanzando, entonces, pues, digamos, se estaba volviendo en contra de ese avance. Y entonces,
lo que hacemos es expresar ahora esa longitud del tren, aunque no exactamente la longitud del tren, sino más bien esa fracción de la longitud del tren donde se encuentran el fotón y la pelota en términos de ese tiempo T1. Y eso entonces nos ayuda finalmente a expresar de nuevo esa fracción T0 sobre T1, dado que pues, la longitud del tren es una variable que podemos eliminar de acá. Y al hacer ese análisis, ahora sí podemos despejar, eliminar también T0 y T1, o más bien la fracción entre T0 y T1, y llegamos a la solución final. Pero no me muevo a la solución final todavía, quiero dejar esta diapositiva aquí para ver si está un poquito más claro. Sí, la verdad sí está mucho más claro. Ya entendí. Bueno, y les agradezco que miren también estas diapositivas, o sea, que también lo contrasten con estas diapositivas. Ante todo la parte de las flechitas rojas, parece una tontería, pero a mí personalmente lo hice porque me ayudó a visualizar un poco mejor lo que estaba ocurriendo. Bueno, entonces, ay, no me deja avanzar. Bueno, y ya lo siguiente es álgebra. Pero bueno. ¿Qué quería más decir acá? Es que ya que, a ver, ¿qué más quería decir acá? ¿No? Pues esta es la simetría. Ah, quería decir algo al inicio. ¿No? Bueno. Bueno, y un tema que se trabaja ahí en el texto es por qué, digamos, F es el mismo para ambos observadores. Y pues la respuesta es simplemente que F es un número que no depende de la longitud absoluta del tren. Por eso tal vez les sonó raro que les dijera eso, pero dije, esas distancias que estamos midiendo en el marco de referencia externo no son distancias absolutas, ¿sí? O sea, son las distancias medidas desde ese marco de referencia y ya. Pero esa fracción de la longitud es igual debe ser igual para ambos observadores. Digamos, ahí sí entiendo la ayuda que es el tema de los vagones, porque ambos tienen que estar de acuerdo en el lugar, en el número del vagón donde ocurrió este evento. No puede uno decir, no, ocurrió en el vagón 1 y el otro dice el vagón 3. No, ocurrió en un vagón muy específico, en un pedazo muy específico del tren, una fracción F muy específica del tren, y eso no puede ser diferente para ambos observadores. Tiene que ser absolutamente igual. Bueno, y entonces aquí sale del álgebra, sale entonces la expresión que yo les mostraba que me parecía interesante, porque pues lo que hace es comparar las velocidades con la de la luz. Cada una de las dos velocidades de U y B y W está comparada con la de la luz. Y ya después pues el álgebra me lleva a la fórmula normal de suma de velocidades, W igual a 1 más U más B sobre 1 más V sobre C cuadrado. Pero bueno, eso ya es álgebra muy sencilla. ¿Alguna otra observación o pregunta que queramos hacer sobre el experimento mental? Porque ya quiero pasar al último tema de hoy. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Si se les ocurren más preguntas, me las pueden decir más adelante, no hay problema. Entonces, ahora sí, dado que hemos tenido un poquito en el aire, o pues más bien que en el aire hemos tenido un poquito abstracto, lo que podemos hacer en términos de posiciones y tiempos medidos literalmente, porque hasta ahora digamos, el texto que leímos fue muy hábil en que no dependiéramos de esas medidas como tal, sino solo dependiéramos de medidas comparativas, o sea, simplemente todo es fracciones. Por ejemplo, la fracción entre los tiempos, eso son simplemente
fracciones que no tienen unidades, no importa realmente cómo las medimos, pero pues en el mundo físico, o sea, es muy chévere poder hacer eso, pero en el mundo físico, cuando necesito medir de verdad distancias y tiempos, no solo velocidades, pues sí necesito pues saber cómo hacerlo. O sea, necesito saber que, ok, ya sé que el tiempo no se mide igual desde todos los marcos de referencia, ya tengo una idea de eso, pero necesito saber entonces cómo se mide y cómo voy a entender lo que midió el otro en términos de lo que medí yo y viceversa. Entonces, por esa razón, pues como nos podemos imaginar, las transformaciones galileanas ya pues vamos a cambiarlas por un nuevo conjunto de transformaciones, que son las transformaciones de Lorentz. Pues ya tenemos muchas razones, tenemos todo un, ¿cómo se dice? Es un memorial de agravios contra las transformaciones galileanas que hemos visto en las últimas clases, y vamos entonces a cambiarlas. Estas fueron descubiertas, como lo mencioné, o fueron pues, sí, como pensadas por Lorentz y Fitzgerald para poder explicar por qué el experimento de Michelson-Morley no funcionaba, pero recuerden, ellos lo plantearon en términos de que lo que está ocurriendo es que las reglas se están contrayendo y los relojes se están volviendo lentos, pero pues no dijeron por qué, o lo más cerca que llegaron a decir por qué era echándole la culpa al éter. Y bueno, y las ecuaciones, el tema de la invariancia de las ecuaciones de Maxwell también fue algo muy importante, pues porque al utilizar transformaciones de Lorentz en vez de transformaciones galileanas para las ecuaciones de Maxwell, pues vamos a poderlas sacar sin problema y vamos a poder decir efectivamente las ecuaciones de Maxwell se pueden comportar igual en cualquier marco de referencia, que eso es algo que las transformaciones galileanas no pueden hacer. Bueno, entonces vamos a poner varias condiciones fundamentales que tienen que cumplir las transformaciones de Lorentz. Y esta parte está descrita con más detalle en el libro de Tejeiros, está en la guía de lectura, pero son las condiciones completas que necesitamos para tener una nueva manera de hacer transformación entre coordenadas. Bueno, lo primero que vamos a exigir es que el espacio y el tiempo sean homogéneos isotrópicos, ¿sí? Eso significa que, pues por un lado, vamos a saber que no importa la dirección en la cual escojamos movernos, no importa tampoco que estemos pasando por alguna región del espacio u otra región del espacio, eso implica cierta invarianza también traslacional, pero también significa, y curiosamente, cuando se impone esa condición para el tiempo, que también es posible, digamos, simplemente en el papel, cambiar la dirección del tiempo, o sea, mandar t a menos t y esperar exactamente la misma física y los mismos resultados. Obviamente eso implica que pues, el menos t simplemente aplica para todos los observadores, cambiamos el flujo del tiempo para todos los observadores. Como se pueden imaginar, si yo le meto algo no inercial a este asunto, ahí es donde esto ya deja de cumplirse. O sea, si ya estoy observando un objeto que cae, entonces ya echar para atrás el tiempo, eso no tiene sentido, no tiene sentido físico. Pero bueno, la relatividad especial no pone ningún problema por eso. Por otro lado, vamos a necesitar un espacio plano euclidiano, es decir, que las distancias espaciales las vamos a medir de acuerdo a la métrica que tenga por lo menos alguna relación con la vieja norma euclidiana L2, es decir, que midamos las diagonales con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Tenemos que poder medir las distancias como normalmente las medimos. Y eso pues requiere que el espacio sea plano, que las reglas de la geometría euclidiana sigan aplicando, por lo menos para comparar distancias espaciales. Vamos a definir los eventos, esto ya lo dijimos, como puntos singulares espaciotemporales que ocurren independientemente de los observadores, es decir, que todos los observadores tienen que estar de acuerdo con que los eventos ocurren. Cuarta condición, que los relojes los podamos sincronizar. Obviamente para eso necesitamos conocer su separación espacial y ya con eso hacemos la corrección correspondiente, pero de nuevo, siguiendo la pregunta creo que me hacía Emanuel, tratar de no trastear relojes, sino simplemente decir, ok, hay relojes ya puestos en todos lados, los tenemos que sincronizar. ¿Cómo los sincronizamos? Simplemente sabiendo qué tan lejos están, ya los podemos sincronizar. Bueno, entonces, de forma general, ¿yo qué esperaría hacer? Pues esperaría que
si tengo dos marcos de referencia, uno S y uno S', y conozco las coordenadas de un evento en S, T, X, Y, Z, o si lo prefiero, CT, X, Y, Z, no, en este momento realmente no importa. Entonces yo pueda calcular qué mide, qué tiempo mide, qué posición mide otro observador en otro marco de referencia. Un poco para ir a la pregunta de, ¿quién me la hizo? Creo que Angie me hacía esa pregunta sobre el tiempo. Entonces, en este caso, nosotros diríamos, efectivamente estamos asumiendo que dos observadores, a pesar de que miden el mismo evento, no necesariamente tienen que decir que está ocurriendo con el tiempo igual que marca cada uno de esos relojes, de los relojes del marco S y el marco S'. No tienen por qué en general. Entonces, por esa razón, ponemos T' debe ser una función de todo ese evento. X, Y, Z' también deben ser funciones de esos eventos. Como se pueden imaginar, ahorita lo estamos diciendo muy general, pero pues eso se va a simplificar bastante. Pero bueno, esa otra, digamos, hasta ahí, esas sería como unas condiciones generales que pondríamos, pero vamos a poner más condiciones todavía, pues para poder simplificar cómo son esas transformaciones. Las transformaciones deben poderse aplicar al revés, deben poder ser invertibles, tenemos que poder hacer una transformada inversa. Eso lo dijimos también hace unas clases. Es decir, que lo que se cumple en la relatividad galileana de cuando invierto de signo es como si simplemente estuviera cambiando, de signo en la velocidad, perdón, estuviera cambiando de sistema de marco de referencia, y como en este caso, que decimos, ok, hay un marco de referencia S, marco de referencia S', entonces para transformar de S a S', utilizo esa velocidad v. Pero si yo fuera a hacer lo contrario, si yo fuera a ir de S' a S, entonces yo ya no utilizo v, sino utilizaría más bien menos v. Pero debe ser equivalente. Entonces, esas transformaciones me deben permitir hacer esto. Me deben permitir, si voy de S a S' con v, me deben permitir también ir de S' a S con menos v. Entonces, esas transformaciones tienen que ser invertibles. Esta propiedad simétrica, también como se pueden imaginar, me va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pues por lo menos a la hora de ser más concretos con qué forma deben tener estas funciones. F1, F2, F3, F4. ¿Listo? Y ese es el principio de relatividad. O sea, esto no lo sacamos del aire, sino lo sacamos del postulado de que todos los marcos de referencia son equivalentes. Entonces realmente no hay nada especial sobre ese, no hay nada especial sobre ese'. Si quiero ir de un lado, de un marco a otro, o del otro a uno, debo poderlo hacer con el mismo conjunto de transformaciones. No puede ser que tenga un sistema de referencia en particular que necesite un conjunto específico de transformaciones que sea diferente de los otros. No. Todos deben seguir las mismas reglas porque no hay ningún marco de referencia especial. Marco de referencia inercial, ¿no? Y bueno, adicionalmente, y este es un principio, bueno, pues más que un principio, es una condición que me parece interesante, que es la inercialidad, que se debe preservar la inercialidad. Lo que quiere decir esto es que si nosotros tenemos muchos marcos de referencia inerciales y uno de esos marcos de referencia inerciales observa un fenómeno inercial, todos los demás marcos de referencia deben observar que ese fenómeno también es inercial. Esa es, de hecho, la definición. Por lo tanto, las transformaciones que nosotros tengamos deben preservar esa linealidad en el movimiento, es decir, deben preservar la linealidad. No deben salir órdenes segundos, terceros, cuartos, porque cuando yo vaya, por ejemplo, a calcular una velocidad y esa velocidad no sea constante en el tiempo para un observador, pero para otro sí, entonces se nos daña todo, porque estamos pidiendo es que todos los observadores vean la inercia igual, vean un fenómeno inercial, todos lo deben ver inercial, nadie puede estar en desacuerdo. Y eso implica que si yo voy a transformar de un sistema a otro, no puedo perder eso. Entonces, por esa razón, se debe preservar la linealidad del desplazamiento espacial. Por esa razón es que nosotros vamos a tener que las transformaciones de Lorentz son grandemente lineales en posición y tiempo. Si no hay x cuadrado, no hay t al cuadrado, no, eso no existe. Si hubiera un t al cuadrado, pues nos daríamos cuenta muy fácilmente que un objeto que está quieto desde un marco de referencia, desde otro marco de referencia inercial se vería que está acelerado. No puede ser.
no puede ser, rompe con todas nuestras definiciones. Bueno, entonces esas son las condiciones. Como forma general, entonces, de esta transformación de coordenadas, si vamos a decir que tenemos 4 coordenadas, históricamente se utilizan estos índices 0, 1, 2, 3, como los índices de la transformación, los índices, perdón, de las coordenadas, donde la coordenada 0 es la temporal y la 1, 2, 3 son las espaciales. Entonces, para ir de un sistema S', perdón, para ir de un sistema S a un sistema S', o sea que dadas las coordenadas de un evento en S, quiero saber cuáles son esas mismas coordenadas vistas desde otro marco de referencia. Entonces, la forma general de transformación tendría que ser algo así. Primero, vemos que es lineal, es decir, que preserva la inercialidad. Segundo, nos damos cuenta que si aquí hay unos términos de una matriz que, pues, en principio deben ser constantes. Términos constantes. Y aquí hay un ingrediente adicional que es simplemente como un cambio de 0. O sea, ¿dónde va a estar el 0 de las coordenadas de uno respecto al otro? Pues eso incluye entonces precisamente esa invarianza traslacional de la que yo estaba mencionando. O sea, simplemente yo puedo decir, ok, puedo transformar las coordenadas, pero también mi 0 puede estar un poquito diferente del 0 de ese otro sistema coordenado. Eso es perfectamente válido, pero en general ese pedazo adicional lo vamos a ignorar. Esto habla sobre esa invarianza traslacional. ¿Escucha pregunta? Sí, profe, profe, es como por saber, es que ¿cómo puede uno quitar la inercialidad? ¿Cómo puede dejar algo inercial, hacer una transformada y dejar de ser inercial sin incluir un tercero? No sé, ¿hay algún ejemplo de eso? ¿Sin incluir un qué? ¿Un tercero? Sí, porque la única forma que a mí se me ocurre que no hace es que algo deje de ser inercial, es que, por ejemplo, venga yo y hago un empuje extra. Entonces, si voy a hacer una transformación, pues usted dice que pues debe mantener la linealidad. Ha habido casos que todo ha estado inercial y cuando hace la transformación deja de serlo sin incluir el tercero. No puede ser, eso es lo que estamos diciendo. No puede ser ese escenario. Debe haber un tercero. Eso que dices es cierto. Si no hay un tercero, no podemos romper la inercialidad. Eso es clarísimo, clarísimo. Sí. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Y eso es lo que, digamos, por eso es que no aparecen términos cuadráticos para ninguna de estas coordenadas. Ni para X, ni para Y, ni para Z, ni para T. Que ahorita pues vamos a comenzar a llamar más formalmente X0, X1, X2, X3. 0 por lo general se refiere a la coordenada temporal. Pero ustedes van a ver, están viendo que en estos momentos, por ejemplo, no hay ningún término cuadrático en XNU. O sea, simplemente término constante, que es ANU, y una matriz, simplemente porque es una forma general de decir cómo se relacionan todas estas, simplemente que están todas sumadas con todas y ya. Para eso está esa matriz ahí. Pero no hay ningún término X cuadrado o T a la 5. No, solo nos quedamos con los términos lineales, precisamente por eso que acaba de mencionar Santiago. Si vamos a romper la inercialidad, tiene que haber un culpable. Simplemente por hacer una transformación, no hay por qué romper la inercialidad. Ok. Sin embargo, y aquí hay algo truculento, de pronto a algunos de ustedes les parece que estamos siendo todavía muy generales y tendrían razón, porque, por ejemplo, esta forma de hacer transformaciones también podría ser la que me hace rotaciones. Las rotaciones cumplen todo eso que acabo de decir, lo cumplen muy bien. Entonces, de hecho, esta fórmula que está aquí escrita es una fórmula que aplica para las transformaciones de Lorentz que queremos hacer, pero también aplica para rotaciones. O
sea, esta lambda nu mu que está escrito acá, que es esa matriz que simplemente, como les dije, nos mezcla X con Y con Z con T, podría ser la matriz de rotación, fácilmente. Y sería cierto, o sea, también aplica todas las condiciones que dijimos antes, ¿sí? Es la matriz podría ser la matriz de rotación. Y de hecho, como nos daremos cuenta más adelante, es posible interpretar las transformaciones de Lorentz también como una rotación, pero no en el espacio usual, sino pues en el espacio cuatridimensional, incluyendo el tiempo. Pero en principio podríamos decir que todo esto que acabamos de decir aplica para las rotaciones, y es verdad. Y esto que está aquí escrito, ¿se podría ser una rotación? Sí. No necesariamente es una transformación de Lorentz. ¿Sí? Podríamos simplemente estar diciendo una rotación más una traslación, o sea, el A nu estaría por acá. O sea, el cambio de ceros, sí, podría ser. Pero pues obviamente eso no nos interesa tanto como la transformación de Lorentz. Sin embargo, pues entonces para no hablar de rotaciones, sino para entonces ya hablar de la transformación de Lorentz, para digamos, saber qué nos están diciendo los postulados de la relatividad especial, entonces vamos a escoger unas condiciones también por conveniencia, y es que vamos entonces a alinear los ejes, simplemente para que no tengamos que considerar adicionalmente rotaciones, no, simplemente X y X' están alineados, Y y Y' están alineados, y esa sería la primera condición, ¿sí? Y además, pues, son independientes entre ellos, es decir, ya lo habíamos dicho que estamos exigiendo isotropía, pero quiere decir que lo que ocurre en X en principio no debería afectar lo que ocurre en Y, y así sucesivamente. Los ejes espaciales. Y por lo general, como lo hemos visto durante pues, todos nuestros análisis, cuando cambio de marcos de referencia, por lo general, no es necesario, pero por lo general, vamos a escoger que ese movimiento se está dando en la dirección X, sin pérdida de generalidad. ¿Lo podríamos hacer respecto a la dirección Y? Sí, tampoco habría ningún problema. Y además, el origen de los ejes y de la medida del tiempo se van a calibrar a 0. O sea que ese A nu que les decía que era como, bueno, de pronto no tenemos exactamente el mismo 0 de las coordenadas y del inicio del tiempo también, pues van a ser iguales en general. Vamos a mandar A nu a 0 y van a ser iguales. ¿Tienen que ser iguales? No, pero pues eso complica un poco las ecuaciones. Lo podemos hacer, sí, pero pues por ahora, para facilitar los cálculos, vamos a decir que el origen de ambos sistemas es común, es el mismo. ¿Listo? Y pues el hecho que sea sin pérdida de generalidad, pues se lo agradecemos a que pusimos la condición de homogeneidad. Si no hubiera homogeneidad, entonces ahí sí no daría lo mismo iniciar aquí o iniciar allá. No, ahí sí se nos dañaría la cuestión, porque el hecho de que el espacio no sea homogéneo implica que habría diferencias a la hora de escoger el origen de coordenadas. Entonces, visto así, las transformaciones de Lorentz en general se verían algo así, como una matriz, y la matriz lo que me ayuda, como les dije, es a mezclar todo. ¿Por qué? Pues porque en general, diríamos, pues todas esas funciones, como las habíamos planteado, recuerden, dependían de t, x, y, z, las funciones de transformación. Significa que la manera como mide el tiempo no solo depende de cómo mide el tiempo en el sistema original, sino también en dónde mido ese evento. Eso ya lo hemos visto que es bastante importante. Entonces, por eso se mezclan ahí. Esa matriz lo que hace es mezclarme todas esas coordenadas. Sin embargo, cuando yo miro estas transformaciones de Lorentz y yo comienzo a aplicar lo que acabo de decir, por ejemplo, que las coordenadas y, z y x deben ser independientes, significa que ahí ya no puedo mezclar entonces x, y, z. O sea, z no debe afectar lo que ocurre en x, y no debe afectar lo que ocurre en z. Entonces, eso lo que hace es que la mayor parte de estos términos de esta matriz se me van a volver 0. No todos los términos no diagonales, no. Algunos, los que me relacionan coordenadas espaciales una con otra, se me van a anular. Entonces, dado que los ejes van a coincidir siempre, por ejemplo, que y' y z' y z deben coincidir siempre, entonces eso me anula varios de esos términos de la matriz. ¿Sí? Es decir, por acá yo voy a tener que la dirección en y' va a ser la misma dirección en y. ¿Listo?
Entonces, eso significa que no me puede afectar esto y esto. 2,1 y 2,3, por ejemplo, no me pueden afectar la dirección de Y', porque son la misma dirección Y' y Y. ¿Listo? Y adicionalmente, como dijimos que el origen no debe depender, digamos, el origen es siempre el mismo, entonces esto no puede cambiar tampoco, esto no puede depender de en qué instante de tiempo comencé a medir, ¿sí? Pero esto ya es el principio de homogeneidad. Entonces, por esa razón, la mayoría de esos términos se van a cancelar, solo me va a quedar los términos diagonales para Y para Z. ¿Listo? ¿Y por qué no se incluye X? ¿Cómo? No se incluye X también. Para X, los términos que me cambian el caminado de hacia dónde apunta X' comparado con X, sí se cancelan. Eso sí es verdad. Eso sí se van a cancelar. Pero los que no se van a cancelar van a ser los términos que me mezclan aquí. Posición con tiempo. Eso sí, no se me van a cancelar. Y eso es precisamente porque a medida que avanza el tiempo, la coordenada en X' sí cambia. Mientras que no cambia en Y ni en Z, porque el movimiento es solo en X únicamente. Mientras que en Y y en Z, pues como siempre coinciden, entonces pues no hay ese problema. Me voy a volver aquí para este dibujito. ¿Sí? Lo que yo mido en Y siempre va a coincidir. Lo que yo mido en Z siempre va a coincidir. Lo que va a cambiar es lo que yo mida en X. ¿Sí? Porque como me estoy desplazando, entonces voy a medir cosas diferentes. Si yo permito que el tiempo avance, entonces lo que era antes esta coordenada, pues ahora va a estar moviéndose respecto a este observador, al observador S, por ejemplo. Entonces, claramente, a medida que avanza el tiempo, ya voy a tener que medir distancias distintas. Por eso, esos términos mezclados para tiempo y posición en X, estos no se anulan. ¿Listo? Pero como ahorita lo único que estamos pidiendo es que los ejes se alineen, es decir, que Y' corresponda con Y Z' corresponda siempre con Z, entonces eso nos hace anular la mayoría de estos términos diagonales. No todos, pero sí la mayoría de esos términos diagonales. Y asimismo, X' no puede depender de Y y de Z, porque si no eso significaría que estoy experimentando una rotación. Y eso no es lo que estoy experimentando. Entonces, por esa razón, varios de esos términos se me van a anular, ¿sí? Si para cualquier tiempo se deben conservar esa alineación, entonces los términos que están mezclados con el tiempo también se hacen cero, no solo los términos cruzados. Lo malo es que quedaría entonces, por ejemplo, este término 2,2. Ese término 2,2, ¿cuánto es? En teoría ya sabemos, nos imaginamos que eso es 1, pero pues tenemos que argumentar por qué sería 1. La razón por la que ese término, el que no es 0, el que no se anula, es 1, es porque si la transformada, por ejemplo, directa de S a S', me dice, vea, si usted quiere saber cuánto es Y', pues multiplíquese esa constante que no sabemos cuánto es por Y. Y ya con eso usted sabe cuál es su posición en su nuevo sistema, en el eje Y. Lo malo es que como aplicamos el principio de relatividad, que todos los marcos de referencia son equivalentes, entonces al hacer la transformación inversa, debería yo poder aplicar la misma transformación. Es decir, que para ir de S' a S, debería cumplirse exactamente la misma condición. O sea, poder aplicar la misma transformación, solo que con la velocidad negativa. Por lo tanto, concluyo que ese numerito, la única razón para que estas dos observaciones estén de acuerdo es que ese numerito sea más o menos 1. Claro que si la velocidad es 0, o sea, si no estoy haciendo ninguna transformación, sino es el mismo sistema, entonces no podría ser que Y' sea menos Y. Esto no puede existir. Si, por ejemplo, la velocidad fuera 0. Entonces, en ese caso, escogemos el número positivo
igual a 1, lo cual está diciéndome lo que usted mide en Y, lo mide también en Y'. ¿Listo? Y eso es una consecuencia de aplicar el principio de relatividad. Es decir, que ir de S a S' me debe dar lo mismo que ir de S' a S. Claro, lo que pasa es que no hay movimiento en el eje Y. Eso es lo que lo hace fácil. O sea, lo que se mide en el eje Y para el sistema primado y para el sistema no primado es lo mismo porque no hay movimiento relativo entre esos ejes, entre esas coordenadas, no. Y para Z igual, es exactamente lo mismo. Para X sí, X es donde se nos daña todo. Entonces, como pedimos linealidad, digamos, bueno, esta conclusión también la podemos extender a, no lo dije, pero también lo podemos, esto aplica también para Z. Para Z, por lo tanto, aplica para ese lambda 33 igual a 1. Todo esto que acabo de decir aplica también para lo que dijimos en el eje Z. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los ejes no importantes? Porque, claro, ahorita que consideremos X, que es el donde hay desplazamiento, ahí ya nos cambia un poquito la cosa. ¿Y si hubiese desplazamiento no solo en X, sino en el espacio? Si hubiera un desplazamiento, por ejemplo, en X y en Y al mismo tiempo. Eso puede ser, eso se puede hacer también. De hecho, eso es algo que vamos a tener con lo cual tenemos que lidiar, porque, por ejemplo, yo les contaba que uno de los casos particulares que nos interesa la astrofísica son los jets de material que salen de los AGNs, de los núcleos activos de galaxia. Y esos jets en general, nosotros somos los observadores, esos jets van a estar proyectados en direcciones que en general no están alineadas con nosotros. O sea, están bidimensionales o hasta tridimensionales. No, son jets, entonces simplemente son líneas. Son por lo general bidimensionales y entonces nos toca considerar eso. Sí, es verdad, a veces hay que considerarlo, pero eso lo miraremos más adelante. Por ahora estamos tratando de simplemente decir, tratemos de que todo el movimiento sea a lo largo de un eje, o por lo menos orientemos nuestros ejes coordenados a lo largo del movimiento que haya. ¿Sí? Es simplemente decir, si hay algún tipo de movimiento, orientemos nuestros ejes de manera que X esté alineado con ese movimiento. Sin embargo, eso también es posible hacerlo, ante todo lo vamos a hacer para velocidades, y vamos a ver cómo se transforman las velocidades cuando observamos fenómenos que no ocurren en una sola dirección. Eso lo podemos hacer y lo haremos más adelante. Ok, aunque ya la verdad se me está acabando el tiempo por hoy, permítanme hablar solo un poquito más sobre el tema entonces de qué ocurre con X y T, que es donde sí hay entonces están ocurriendo cosas más interesantes. Y entonces recordemos el tema de la linealidad. El tema de la linealidad nos va a ayudar a restringir mucho la forma que van a tomar lambda 0,1, lambda 1,0, ¿sí? Esos términos cruzados también, bueno, ante todo, estos son, recordando que 0 es tiempo y 1 es X, esto es como la relación entre T y X, esta es la relación entre X y T. Entonces, términos cruzados son los que no puedo quitar tan fácil. Una manera entonces de entrar a qué está ocurriendo en esas transformaciones es mirar, bueno, simplemente pensemos, no vamos a medir un evento adicional, sino simplemente miremos, como dicen, miremonos los ombligos, miremos el origen de S' desde S. Ay, perdón, no vi una pregunta aquí. El libro, sí, el Tejero, el de Tejero para este tema, pero recuerden que hay una guía de lectura, o sea, cada clase tiene una lectura con la cual ustedes lo pueden acompañar, y eso está en el Classroom, en el primer post que puse, está la guía de lectura para cada tema. Entonces, en este tema, el tema de transformaciones de Lorentz, el libro de Tejero me parece el más completo, y sí, como dice Santiago, el de Crane también es bueno. El de Crane es un poquito más accesible, o sea, es menos general, va más al grano, mejor dicho, pero el de Tejero es más general. Bueno, entonces, las coordenadas del origen, si yo quiero mirar el origen
de S', del que se está moviendo, entre comillas, desde el que está quieto, entre comillas, pues las coordenadas del origen son simplemente pues v por t. ¿Sí? Si se está desplazando a una velocidad v, pues las coordenadas del origen es pues v por t. Y ya. Y eso se escribe muchas veces en términos de este numerito beta, que está aquí, que es entonces la fracción, la comparación entre la velocidad y la velocidad de la luz. Es bastante importante este numerito beta. Sí, es como lo hacíamos en el ejercicio este del libro de Mermin, simplemente la comparación en qué tan cerca estoy de la velocidad de la luz. Y entonces yo me doy cuenta que gracias a esto que acabo de escribir acá, a que las coordenadas del origen de S' son simplemente x igual a vt, pues eso implica entonces que estos números que acompañan a la transformación de coordenadas, lambda 1, 0, lambda 1, 1, no pueden depender de x ni de t. No pueden depender de x ni de t porque si no, entonces serían, o sea, no son funciones de x y t. Ya lo dijimos, por preservar la linealidad. Entonces van a ser funciones únicamente de la velocidad. Únicamente de la velocidad van a ser funciones. Entonces, por esa razón, esos términos cruzados y también los términos directos, los 1, 1, los lambda 1, 1 y 0, 0, también solo van a depender, van a ser solo una función únicamente de la velocidad v. ¿Listo? Entonces, para que coincida precisamente esta condición, pues entonces lo que vamos a decir es, pues las transformaciones a lo máximo van a tener esta forma. Van a tener la forma x' igual a una constante, que era esos términos lambda, que ahora los vamos a llamar simplemente el gamma, porque es una función general que debe ser, a la cual le vamos a hacer unas exigencias más tarde, bueno, más tarde no, la próxima clase. Y x menos vt. ¿Por qué x menos vt? Porque ya sabemos que cuando x igual a vt, entonces x' es 0, o sea, es la coordenada del origen. Por esas razones que ponemos que todo eso es una función de x menos vt, porque se nos debe anular cuando x sea igual a vt, porque estamos mirando el origen de ese prima. Y eso, con esto termino por hoy. No hemos dicho la forma de gamma, simplemente es una función de la velocidad. La forma funcional la vamos a decir la próxima clase, pero por ahora simplemente nos quedamos con que no debe depender de nada más sino de la velocidad, de nada más. Bueno, ¿más preguntas? No, iba a preguntar cómo era la función de gamma. 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Ah, es la de la velocidad. Es esa, es el viejo gamma 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O 1 menos beta cuadrado, si así lo preferimos. Pero la manera como lo vamos a extraer esa información es a partir de estudiar, como siempre, un pulso de luz. Vamos a ver cómo se ve un pulso de luz desde diferentes marcos de referencia y eso nos va a ayudar a saber cuánto es gamma. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, les agradezco mucho por participar, por hacer la lectura. Se notó que lo leyeron, a pesar de que me quedó hecho con las patas el Kahoot, pero pude evidenciar que se hicieron la lectura. Espero que las diapositivas de hoy les ayuden un poquito a mirar eso, pero en general les agradezco la participación. Nos vemos entonces el próximo martes. Gracias, profesor, por recordarnos. Gracias, profe. Bueno, listo. Bien. Me alegra que les haya servido. Yo también me acordé y dije, oiga, no sobra mandar un mensajito. Bueno, chao muchachos y muchachas. Saludos, profe, gracias. Eso, profe, muchas gracias.